La moción al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gáldara a favor de avalar la idoneidad para declarar bien de interés cultural el lenguaje silbado de Gran Canaria. Fue dictaminada favorable por unanimidad de la Comisión Informativa de Gobernación celebrada el 18 de julio y se propone dar el aval para que el lenguaje silbado en Gran Canaria sea considerado bien de interés cultural inmaterial, como han sido aprobados ya por varios ayuntamientos de la isla, y elevar estas consideraciones al Cabildo de Gran Canaria y a las restantes administraciones locales de la isla a través de la Federación Canaria de Municipios. Tiene la palabra don Carlos Ruiz. Buenos días a todos y a todas. Presentamos esta moción a instancia del aula de silbo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la Asociación Yo Silbo. Como decía, ya la han aprobado distintos ayuntamientos de la isla y paso a leerles rápidamente la exposición de motivos. Como han anunciado miembros de la comunidad científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna, el lenguaje silbado articulado es un tipo de comunicación que, frente a lo que comúnmente se crea en el imaginario popular, no es exclusivo de la isla de La Gomera, sino que la documentación histórica y el trabajo etnográfico han atestiguado su uso por lo menos también en el Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Este lenguaje silbado articulado supone un elemento de nuestro patrimonio inmaterial de primer orden que nos ayuda a entender cómo se comunicaban las sociedades anteriores a la nuestra, así como sus hábitos y costumbres. Es por ello que su investigación, recuperación y pervivencia deben ser tareas prioritarias que las instituciones públicas canarias deben impulsar, así como el conjunto de la sociedad. Si bien es cierto que el intenso y exitoso trabajo de revitalización que se ha desarrollado en La Gomera ha permitido la supervivencia del lenguaje silbado en la isla, gracias, entre otras acciones institucionales, a la incorporación en la educación pública, entre otras islas como Gran Canaria, el silbo no ha vivido el mismo proceso, llegando incluso a su desaparición en lugares donde era común entre poblaciones vinculadas principalmente al pastoreo. Son decenas de testimonios los recogidos recientemente en nuestra isla que nos hablan del uso de esta particular forma de comunicación en tiempos no tan pretéritos, pudiendo aún encontrarnos con personas que lo usaron distinguiendo mensajes articulados, algo a lo que muchos informantes le llaman hablar con el silbido. Afortunadamente, la supervivencia de estos portadores nos permitió recoger su silbo, estudiarlo, conocerlo y corroborar este hecho. Es la sociedad civil organizada la que actualmente, en torno a asociaciones culturales, está generando movimientos de revitalización del lenguaje silbado articulado en toda Canarias, supliendo la divulgación y protección que deberían acometer las administraciones públicas. Afortunadamente, las evidencias históricas y etnográficas suscritas ampliamente por la comunidad científica alimentan y potencian aún más la investigación y la divulgación, como es el caso de la recientemente creada Aula de Silbo entre las aulas culturales del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Activación Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con esta propuesta se pretende proteger, al igual que ya se realizó en su momento con la lucha canaria o el salto del pastor, el patrimonio inmaterial que representa para Canarias y particularmente para Gran Canaria la práctica del lenguaje silbado como manifestación identitaria y singular, garantizando su protección, conservación y divulgación para las generaciones presentes y futuras. El silbo de Canarias puede ser descrito como la amalgama de diversas expresiones silbadas del español que se habla de manera local, al menos en las islas de La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Estas manifestaciones son claramente identificadas bajo la categoría de lenguajes silbados articulados, aunque puedan distinguirse según las particularidades de la variante dialectal de los individuos que practican el silbo, las técnicas empleadas para realizar el silbido o el contexto en el que se encuentre. Por esto podemos decir que, como lo es el habla de Gran Canaria, también el silbo de esta isla tiene semejantes características que le otorgan su sello particular. Las fuentes etnohistóricas conducen a los mayores especialistas en arqueología, historia y lingüística a afirmar que la práctica lingüística del silbo debió estar presente en varias islas de Canarias, desde el tiempo anterior a la conquista del archipiélago y pervivió en distinta intensidad hasta la actualidad. De igual forma, se ha mantenido estrechamente ligada al mundo del pastoreo debido a su capacidad de comunicar a largas distancias, superando las dificultades orográficas. Por todo ello, se propone la aprobación de las siguientes propuestas. Primero, dar el aval para que el lenguaje silbado en Gran Canaria sea considerado bien de interés cultural. Y segundo, elevar las consideraciones expuestas al Cabildo de Gran Canaria y a las restantes administraciones locales de la isla a través de la Federación Canaria de Municipios.
La propuesta científica que acompaña esta moción y que la avala viene firmada, entre otros, por personajes tan destacados como Maximiano Trapero, como Antonio Tejera, como María Jesús Rodríguez, María Antonia Pereira, Manuel Lorenzo, María de la Cruz Jiménez, importantes referentes de, sobre todo, la historia de nuestro archipiélago. Y me gustaría, antes de terminar, simplemente leer una pequeña parte del número 2 de la revista que edita este Ayuntamiento, Crónicas de Artevirgua, financiada por el Instituto de la Reserva de la Biosfera y Riesgo Caído, donde damos voz a los habitantes de la zona que es patrimonio mundial del municipio, y de una entrevista que le hicimos en el número 2 a Miguelito Medina. Con 96 años, esta persona nacida en Juncalillo nos hablaba de cómo se vivía en su época. Y dice: recuerda que la gente se informaba de acontecimientos como la guerra gracias al periódico, que Miguelito el cartero recogía diariamente en Galdar junto a las cartas y luego lo llevaba hasta los campos de Juncalillo. El periódico era un lujo, ya que no había dinero ni para comprar la ropa, así que solo había un ejemplar que pasaba por las manos de todo el pueblo. La llegada de las novedades eran anunciadas por Miguelito con silbidos que se propagaban por todo el campo. Silbaba muy bien Miguelito y con el silbido le dejaba la carta puesta allí en una piedra en el camino. ¿Usted también silbaba?, le preguntaban. Sí, silbaba, no como mi padre, porque mi padre sí silbaba mucho. Se comunicaban a través de los silbidos. Ah, sí, bueno, y más historias. Fíjate cómo era la vida, que estábamos en la raya de Artenara nosotros, casi debajo del pinar, y nos comunicábamos con la cumbre en menos de un cuarto de hora. En menos de 10 minutos llegaban las noticias a la cumbre, de aquí allá enfrente, y de allá enfrente aquí y para arriba. No había otro medio, y hay que ver lo rápido que llegaban las noticias en la cumbre. Y todo era a base del silbo. ¿Y cómo se aprendía a silbar? Bueno, siempre el silbador es un don que viene con la persona, porque no todos silbábamos igual. La persona que silbaba bien hacía con el silbo lo que quería. Esto como testimonio de que hasta hace poquísimo se silbaba también en las cumbres de nuestro municipio, y ante los detractores, los que intentan decir que esto no es así, nada mejor que la documentación que se ha hecho a lo largo de los últimos años y que lo atestigua. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que ha sido un gusto escuchar esa entrevista de Miguelito. Primer turno, don Blas. Sí, bien. Sigo manteniendo mi voto favorable, como habíamos comentado. Creo que proteger nuestro patrimonio de Canarias, pero de Gran Canaria, sin meternos con ninguna otra isla más, sino también con nuestro patrimonio, pues creo que es fundamental. Y como también comentaba don Carlos en la comisión, tenemos buenos silbadores como don Moisés Medina Castellano, Barranco Hondo y demás, que creo que eran figuras, ¿no?, fieles al tema del silbido, ¿no? Y como usted acaba de relatar, pues tenemos historia más que suficiente para apoyar esto y sacarlo adelante y que sea de bien cultural. Gracias. Don Francisco. Como ya lo hablamos en la comisión informativa, exactamente, y viendo que incluso la Universidad de Las Palmas está apostando también fuerte por el tema, impartiendo la serie de cursos y demás que están ahora mismo gestionando, es un referente y no podemos perder la oportunidad de declararlo bien de interés común para todos. Entonces, mi voto sigue siendo favorable al respecto. Segundo turno. Agradecerles el apoyo unánime y simplemente decir que, bueno, que ante quienes piensan que esto va contra alguien, esto lo único que va es a favor de que en las islas que aún se mantiene se proteja y ojalá podamos llegar al mismo nivel de recuperación que se ha llegado en la isla de La Gomera. Hay muchísimos testimonios en Gran Canaria, proyectamos hace un tiempo en el Teatro Consistorial documental que así lo testiguaba, también cuando realizamos en su momento el documental Axis Mundi de promoción de la candidatura de Risco Caído a Patrimonio Mundial, aparecieron muchísimas evidencias de silbadores en la cumbre, en Artenara, en Tejeda, también en la aldea, en Tasarte, en Tasartico y en Juncalillo. Y bueno, y esta entrevista que leí antes de estas conversaciones silbadas entre Miguelito el cartero y don Moisés Medina Castellano, con 96 años hoy en día, yo creo que despejan cualquier tipo de duda en cuanto a si algunas personas hablan de que, bueno, fue gente de La Gomera que vino aquí, gente de aquí que fue a La Gomera.
Estamos hablando de un uso ancestral del silbo en nuestra isla y sobre todo, como también destaca la moción, en el ámbito del pastoreo, ¿no? Segundo turno. No. Bien, yo creo que, como bien dice Carlos, no va contra nadie, sino reivindicar nuestras raíces, reivindicar pues, una tradición y sobre todo me quedo con que no se pierda, ¿no? Es decir, evidentemente si el éxito de La Gomera ha sido el hecho de que hoy haya pues en las escuelas formación, pues yo creo que eso es lo que deberíamos, incluso por encima de la declaración de bien de interés cultural, está que esta tradición pues no se pierda, puesto que cada vez que fallece alguien de nuestras cumbres, pues se va una enciclopedia, se va pues una universidad entera. Así que bueno, intentaremos que a través también del siguiente paso, y es que la declaración llegue al Cabildo y que evidentemente pase por la Comisión de Patrimonio Histórico, se evalúe y se analice con todos los informes de personas expertas como las que ha nombrado Carlos Ruiz, pues que continúe el expediente y que al final pues pueda ser declarado bien de interés cultural, que sería la antesala a una protección verdadera del silbo en Gran Canaria. ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente